Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a CL Radio New Life, como cada lunes a esta hora, Cyber Day. Cyber Day, recuerden, somos lo que continuamente hacemos, esa frase que tanto les gusta. Pues ya estamos aquí de nuevo en Cyber Day y como siempre, prepárense, nos adentramos dentro del mundo de los servicios de inteligencia, del espionaje, de las cosas ocultas, de la información y desinformación también. Bueno, todo eso y mucho más en el programa de hoy, como siempre, de la mano de nuestro gran compañero y amigo Sergio Farra, que es vamos a decir, un veteranísimo de estos servicios o conocedor de estos servicios de inteligencia y sobre todo pues de ese programa, de esa nomenclatura hacia una cultura de servicio de inteligencia que hacemos aquí en este programa Cyber Day. Bueno, hemos tocado temas como siempre muy interesantes y en esta ocasión toca un tema pues mucho más interesante también, como es el tema de las empresas unas empresas misteriosas o no tan misteriosas, que nuestro compañero nos va a decir hoy de qué va el capítulo. Bueno, ya tenemos a nuestro compañero Sergio Farra. Sergio, muy buenas tardes y bienvenido a tu casa, aquí CL Radio New Life. Hola, buenas tardes, de aquí Barcelona, la ciudad condal. Bueno, Sergio, ¿cómo empezamos la semana? ¿Te notamos ahí animadillo? Sí, hombre, pues mira, por aquí Barcelona y todo lo que es Cataluña, pues buen tiempo ya, cara a la primavera ya. Bueno, genial. Sergio, estabas hablando que hemos tocado como siempre muchos programas de interés relacionados con el Sí, mundo de los servicios de inteligencia y hoy nos traes un nuevo capítulo que no hemos tocado anteriormente. ¿De qué se pues trata? exactamente, esta semana trataremos un tema tan delicado como en auge que está en ese siglo XXI, que son las empresas contratistas, ¿no? Que son, en interrogatorio podrían poner que son los mercenarios del siglo XXI. Como cada programa, pues trataremos el tema con rigor y con una tesitura seria, pero con información bien documentada y avalada por estudios serios que he estado viendo, ¿no? Y hasta con experiencias ocurridas incluso de agencias gubernamentales, ¿no? Sí, sí. Wow, las empresas contratistas, esos mercenarios, Exactamente. pues, mercenarios entre comillas o mercenarios. A ver, está un poco, o sea, la visión del mercenario, digamos, de guerras ocultas, digamos, por decirlo de alguna manera, ha cambiado un poco, ¿no? Por ejemplo, si quieres podemos hablar de qué es un mercenario, ¿no? Para empezar, ¿qué te parece? Perfecto, vamos a ello. Pues mira, un mercenario es un sujeto, una persona que realiza por otro una tarea o una misión a cambio de dinero. A nivel general puede decirse que el mercenario es quien percibe una paga por sus servicios de soldado de fortuna, que se llamaba antiguamente, ¿no? Aunque el concepto tiene una connotación siempre despectiva, ¿no? Cuando hablas de mercenario hablas de una persona que se suele despreciar, ¿no? Y menos fuera de ese mundo de los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. La definición de mercenario no es precisa siempre y depende de cada legislación nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, un ciudadano que participa en un conflicto armado en el que el país es neutral puede ser sometido a justicia penal. Cuidado, que eso, cada país, como sabemos y hemos hablado muchas veces, tiene sus legislaciones, ¿no? Sin embargo, el ejército norteamericano contrató a numerosos civiles para la ejecución de sus campañas bélicas más crecientes en Afganistán y Irak, por ejemplo, ¿no? O sea, que utilizó mercenarios. Un uso habitual de ese término se refiere casi siempre al ámbito bélico, como hemos dicho, ¿no? Pero bueno, luego habrá algunas sorpresas. Se conoce como mercenario a la persona que, a cambio de dinero, combate a favor de un poder extranjero, o sea, que no combate por un país. Puede considerarse que un mercenario ingresa en una guerra por su afán de lucro, o sea, de dinero, y no por motivos ideológicos, éticos o religiosos, ¿no? El mercenario no está comprometido con el bando para el que lucha, no es como un soldado, ¿no? No, de un ejército regular. Su único objetivo del mercenario es obtener un beneficio personal. Algunos dicen que es un asesino a sueldo o sicario, son otras nociones que pueden vincularse con la noción del mercenario, aunque veremos que no es real. Suele ser utilizado en un sentido peyorativo para hacer referencia a una persona que es interesado, que actúa exclusivamente en torno a los beneficios que puede tener, o sea, casi siempre por dinero, ¿no? Un mercenario no debe de tener el derecho de ser un combatiente o un prisionero de guerra, o sea, legalmente no tiene la figura de combatiente ni tampoco puede ser hecho prisionero de guerra. Eso lo veremos un poco más adelante, ¿eh? Podemos decir que un mercenario es toda persona que haya sido especialmente reclutada localmente en un extranjero a fin de combatir en un conflicto armado, que de hecho tome parte, directa en las hostilidades para que es contratado, ¿no?
que tome parte en estas hostilidades, animada esencialmente por el deseo de tener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una parte, en conflicto, la parte contratante, o en nombre de ella, en este caso una empresa de contratistas, ¿no? De una retribución material considerable, superior a la prometida, o abonada a los combatientes de grado y funciones similares a las Fuerzas Armadas de esa parte. O sea, un mercenario siempre cobrará más que un soldado de un país, de un ejército regular, ¿no? Que no sea nacional de una parte en conflicto, ni residente en el territorio controlado por una parte de ese conflicto, ¿no? Que no sea miembro de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto, se entiende activo, ¿no? Que no haya sido enviado en misión oficial como miembro de sus Fuerzas Armadas por un Estado que no sea parte de ese conflicto, ¿claro? Incluso con eso se hizo, hace algunos años, una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, hablando del tema del mercenarismo, ¿no? Se le llama así, ¿no? Con respecto a la resolución del Congreso de la Seguridad de la ONU, de las 36 aprobadas de estas resoluciones sobre mercenarismo, se le llama así, son las más relevantes. Estas listaron sustancialmente de los que la Asamblea General en al menos tres puntos destacó, ¿no? El primero sería la sanción del mercenarismo se encontró en aquel que era utilizado en contra de los estados constituidos en vez de contra los movimientos de liberación nacional e independencia. O sea, siempre están diciendo que un mercenario se le paga, ¿no? No son movimientos de liberación o independentistas. Un segundo punto que recalcó la ONU fue la responsabilidad sobre el reclutamiento y la financiación de los mercenarios recayó sobre los estados en general y no solo en aquellos regímenes colonialistas o racistas. O sea, hay muchos estados técnicamente democráticos, ¿no?, que contratan esos servicios de mercenarios, ¿no? El mercenarismo no era un crimen en sí mismo, sino que estaba, esto sobre la ONU, sino que estaba sujeto a la comisión de delitos como desestabilizar o derrocar gobiernos, que eso sí son delitos muy graves, ¿no? Sobre esta base, el Consejo de Seguridad de la ONU condena a cualquier Estado que persista en permitir o tolerar el reclutamiento de mercenarios y en proporcionarles medios con el objeto de derrocar a los gobiernos de Estados miembros de las Naciones Unidas. Quiere decir que todos los países que están agregados a la ONU, que no están todos en ese mundo, de ese mundo, pues claro, si tú contratas un país que ataque a otro país que está en la ONU, pues no sería, en principio, contemplado, ¿no? Las privatizaciones, de regulación laboral y la eliminación del control del Estado, que tanto han deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores, han hecho también la fortuna de muchas empresas de mercenarios. O sea, ganan millones de dólares esas empresas, las empresas contratistas. Los gobiernos neoliberales, por ejemplo Estados Unidos y otros aliados de la OTAN, incluidos además de otros de Arabia Saudí e Israel, que han hecho uso constante de las operaciones secretas de recursos a empresas fantasma que se llaman y paraísos fiscales. O sea, se suelen esconder esas empresas, bueno, a empresas fantasma y muchos paraísos fiscales, ¿no? Violando el derecho internacional y utilizando los mecanismos de la corrupción, enrolando a mercenarios y exmilitares de distintos países de operaciones para operaciones terroristas ocasionales, ¿no?, puntuales. Han privatizado también una parte de sus militares. Washington incluso ha creado un entramado secreto para actuar en todo el mundo, violando su propia legislación, ¿no? Aquellos que decimos, ¿no?, hecho la ley, hecha la trampa, ¿no? En mayo de 2021, no hace tanto, el semanario Newsweek publicó una información firmada por William Arkin, un hombre muy curtido en ese tema, y daba cuenta de la dimensión de las unidades secretas que mantiene el ejército estadounidense y que se ha ocultado al Congreso violando la ley de las Convenciones de Ginebra. Se basaba en una investigación que ha durado casi 2 años. Según estas revelaciones, el Pentágono ha organizado en la última década fuerzas secretas que cuentan con unos 60.000 miembros entre soldados, civiles y mercenarios en un programa denominado Reducción de Firma. Esto es el nombre del programa que tienen, ¿no? Participan en más de 100 empresas y decenas de organizaciones gubernamentales también secretas, aquí decimos. Hay organizaciones gubernamentales, según qué países, que también son secretas, ¿no? El total de los miembros de los servicios de inteligencia y de organismos encubiertos es información clasificada, o sea, imagínate. Como ellos la pueden clasificar, pues lo hacen, ¿no? Pero el Washington Post, prestigioso periódico norteamericano, publicó en agosto de 2013 sobre esto del presupuesto negro de las agencias de inteligencia norteamericanas que había facilitado Snowden, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Fijando en unos 22.000 los miembros de la CIA en ese año, que cuenta además con unos 7.000 miembros clandestinos. Hemos dicho siempre que la CIA, ¿no?, esos grandes monstruos de los servicios de inteligencia, pues tienen muchos recursos y pueden hacer muchas cosas, estén bien o estén mal, ¿no? En ese programa, como he dicho, llamado Reducción de Firma, los grupos de operaciones especiales, asesinos letales, cuentan con unos 30.000 miembros y actúan en todo Oriente Medio, desde Siria, Pakistán y el Yemen.
también incluimos Yemen, pero también en el interior de países enemigos como Irán y Corea del Norte, que precisamente hablamos la semana pasada, ¿no? Operan en la denominada zona gris, aquello que digo siempre yo, ¿no? Que el mundo es blanco y negro, que es gris, ¿no? Hay una zona gris en el mundo que, mira, que las cosas son así, conflictos y focos de tensión que no son guerras abiertas, y por supuesto en China y Rusia. El segundo componente más numeroso de ese programa lo forman espías, y aquí viene lo bueno, espías y agentes y exagentes de inteligencia que trabajan con identidad falsa en múltiples países. Un tercer grupo muy nutrido sería los que trabajan en Internet, obviamente, ¿no? En redes sociales, que recogen información, organizan campañas, borran huellas de actividades, aseguran la circulación de sus agentes clandestinos, manipulan registros oficiales y aduaneros, creando incluso vidas ficticias en Internet, ¿no? Esto que hablamos de las guerras híbridas, ¿no? Correos electrónicos, cuentas bancarias, de Twitter, de Facebook, Instagram, tarjetas de crédito, etcétera, para identidades falsas. O sea que hay muchos mercenarios o soldados fortuna, como les queramos llamar, los más románticos, ¿no? Que se mueven con identidades falsas por todo el mundo, ¿no? Ha sido una práctica habitual del Pentágono y del gobierno estadounidense en los primeros años de la guerra de Irak, sobre todo. El Washington Post, ese mismo periódico que me refiero antes, calculó que de las 100.000 personas que contrató el gobierno de Bush para actuar en el país, la mitad eran mercenarios de empresas militares privadas, también se les conoce como empresas militares privadas. Más de 200 intervinieron, la mayoría ilegales. Hoy Washington sigue organizando grupos terroristas que cambian con frecuencia de nombre o simplemente actúan de forma anónima en diferentes escenarios. Lo hicieron en Ucrania antes del Maidán y prometieron hacerlo en Bielorrusia, ¿no? También hay que destacar que estos mecanismos fueron utilizados en la antigua Yugoslavia, en la guerra de Kosovo, en Irak, en la voladura de Siria, la destrucción de Libia, y explican también muchos de los atentados terroristas que se producen en regiones donde el Pentágono desarrolla intervenciones clandestinas. O sea, que decimos, contratan esos mismos mercenarios para que lo haga su propio ejército. Incluso operaciones de falsa bandera, ¿no? Bombas que estallan en Irak, atentados en Pakistán contra ingenieros chinos o secuestros de trabajadores chinos en Sudán y Egipto. Atentados con centenares de muertos en Sri Lanka, la antigua Ceilán, un país que acordó con Pekín la cesión del puerto, de su propio puerto, ¿no? Para la nueva ruta de la seda. O sea, hay un componente siempre geopolítico en todo esto, ¿no? Más en el siglo XXI. También actos terroristas en China y en el Tíbet y en el Cáucaso ruso, ¿no? Que el Ministerio de Seguridad chino dio cuenta de que solo entre 2010 y 2015, en distintos países del mundo, ciudadanos chinos fueron víctimas de más de 350 episodios violentos, donde a atentados terroristas, desde atentados terroristas, secuestros. Tras muchos de ellos, no se había dicho de imaginar la mano de mercenarios, claro, de milicias violentas subcontratadas y de grupos de operaciones especiales de ese ejército del programa que he dicho antes, reducción de firma, ¿no? Que ha organizado el Pentágono, cuyas ráfagas de muerte pueden alcanzar cualquier lugar del planeta. Sí. Wow, Sergio, el tema de las empresas contratistas, de esos mercenarios, ¿no? Exactamente. Sergio, ¿son fáciles de localizar? ¿Perdón? ¿Es fácil de localizar, de ponerse en contacto con este tipo de empresas? Hombre, fácil, a ver, no es difícil, digamos. O sea, incluso había en los años 80 había una revista norteamericana que se llamaba Soldados de Fortuna, y ahí se anunciaban los propios mercenarios como el que quiere vender su coche o como el que busca trabajo de camarero o de cualquier profesión, ¿no? Ahora ya con las nuevas tecnologías, pues claro, hay empresas que tienen sus páginas web, pero como son empresas pantalla, igual hay un primer contacto, luego incluso te dicen que les envíes un currículum, etcétera, etcétera, y bueno, pues ya te llamaríamos, ¿no? El clásico ya te llamaríamos, pero sí, si alguien quiere ponerse en contacto con este tipo de empresas, puede hacerlo. Igual, ya te digo, no será con la empresa básicamente que controla la situación, pero sí que le dan a empresas pantalla que les enviarán esa información, sí. Wow, las empresas, este tipo de empresas que funcionan para muchas cosas, por lo que nos estás comentando, sí. Sergio. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahora sí, te escucho. Vale, que lo que te estaba comentando, que este tipo de empresas funcionan para muchas cosas, se le puede dar pues muchos fines. Muchos. Por ejemplo, los mercenarios del siglo XXI, ¿no? Podríamos hablar de ello.
Claro, es muy diferente de los mercenarios, aquellos de Angola, del Sudeste, etcétera, etcétera, pero bueno, eso sigue funcionando, porque en los últimos 20 años se ha producido un extraordinario desarrollo de las empresas privadas militares de seguridad, o sea, van aumentando, a pesar de lo que podamos pensar, ¿no? Cada vez, con más frecuencia, los estados las subcontratan para que desempeñen servicios militares y seguridad que antes eran monopolio del Estado. Cuidado, que algunos también son contratados pues, como agentes de seguridad, pues para vigilar cualquier organismo que, por ejemplo, si son Irak, en la guerra de Irak, ¿no? Pues en vez de poner un soldado norteamericano, ponían a una persona reclutada de esas empresas como vigilante de seguridad. Claro, si pasa cualquier cosa, pues es obvio, pues no se responsabiliza el Estado norteamericano porque ese soldado, o mejor dicho, ese soldado no, ese mercenario o agente de seguridad que se llama a veces, como no lleva ninguna bandera identificativa de ningún país ni representa ningún país, como hemos explicado, pues claro, Estados Unidos en este caso, cualquier país quedaría exento, ¿no?, de responsabilidades, porque es una persona contratada para vigilar una zona, que solo tienen que vigilar y punto, ¿no? Algunos consideran que estas empresas son nuevas formas de mercenarismo, como hemos dicho, aunque se hagan llamar, pues eso, empresas contratistas, ¿no?, que existía, como he dicho, antiguamente y que ahora se han transformado y potenciado con el neoliberalismo. Otros, sin embargo, encima que dichas empresas constituyen nuevas formas que conviven junto a las tradicionales, o sea, una manera híbrida, ¿no?, que están en vías de extinción. Y otros piensan que las empresas privadas de seguridad son una consecuencia del sistema capitalista que ha logrado transformar el mundo en una jungla salvaje, ¿verdad? A ver, estas empresas de seguridad también cobran mucho, por ejemplo. Digo que si cualquier país que contrate los servicios de estas empresas, cualquier gobierno, pues tendrá que pagar mucho dinero a estas empresas privadas de seguridad, ¿no? O sea, en un sistema capitalista, o no, porque ya lo explicaré más adelante, ¿no? Claro, contratar de seguridad, combatir por dinero, esa es la esencia del mercenarismo, del mercenario, eso está claro. Una figura bélica que ha vuelto a cobrar protagonismo en el siglo XXI. Sus orígenes son antiguos, porque como todo, como el espionaje, como todo, los orígenes son antiguos. Digamos que ahora está regulado de otra manera, ¿no?, para entendernos. Son tan antiguos que remontan a la histórica civilización egipcia, o sea, en el antiguo egipcio. Aunque la etapa de mayor esplendor de los mercenarios tuvo lugar a partir de 1960, ya te digo, en el siglo XX ya, en aquella época, que se llamaban los soldados de fortuna, que todo el mundo habrá escuchado o ver en el reportaje o incluso en alguna película, ¿no? Invadieron masivamente numerosas regiones del continente africano, es verdad, a mediados del siglo pasada la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 60, se invadieron siempre por lo que hoy llamaríamos recursos naturales o geopolíticos, muchos países de África, ¿no? Y claro, en vez de enviar un ejército, si un país está interesado, pues enviaba a sus mercenarios para hacer el trabajo sucio, ¿no? Buscando una forma diferente de ganarse la vida y luchando casi exclusivamente por dinero. Hay que recordar que un mercenario o agente, bueno, agente no, llamarlo agente no, pero un soldado de esas características, pues siempre lo hace por dinero, ¿no? Posteriormente, la actividad mercenaria decayó notablemente con respecto a los años anteriores, a excepción del episodio de la antigua Yugoslavia, ¿no?, aquí de los años 90, ¿no?, donde los mercenarios volvían a ser protagonistas. Ahora, en pleno siglo XXI, el soldado de fortuna, que algunos le llaman de manera romántica, vuelve a estar más de moda que nunca. O sea, son más utilizados que nunca. Y es que los conocidos como contratistas escapan cada día a la actualidad internacional de sus intervenciones en los actuales conflictos armados, ¿no?, que hay en todo el mundo. Son muchas las empresas privadas que actualmente están moviendo el mercado de los mercenarios. O sea, se mueve mucho dinero, ¿eh? Estamos hablando de millones de dólares o muchos millones de euros. Sin embargo, entre todas ellas hay una que goza de mayor notoriedad y protagonismo en todo el mundo. Nos referimos a la norteamericana Blackwater, ¿no? Es una empresa de reciente creación, fundada en 1997, final del siglo XX, cuya popularidad creció como la espuma cuando en el año 2004 un equipo formado por 4 de sus empleados fue asesinando brutalmente en la región iraquí de Faluya, ¿no? Las imágenes de esos mercenarios asesinados dieron la vuelta al mundo y el nombre de Blackwater, que es así como se llama la empresa, comenzó a sonar con más fuerza en la sociedad internacional. Tanto es así que a día de hoy la firma Blackwater se ha convertido en una de las empresas más importantes y famosas de Estados Unidos, una empresa que pertenece a un conglomerado conocido como las compañías privadas militares, ¿no?, que son legales, ¿no? O sea, mientras no vayas a encontrar su país, puedes tener la sede en su país, ¿no?
Claro, son contratistas en pleno trabajo. Estas compañías militares de propiedad privada, como decimos siempre, son las que actualmente gestionan la selección, formación y preparación de los mercenarios del siglo XXI. Como toda empresa privada, pues hablamos de una empresa de seguridad habitual, ¿no? Tienen sus propios empleados, en este caso denominados contratistas, que desempeñan un trabajo en una zona de conflicto a un precio realmente elevado. O sea, estas empresas, como hemos dicho, cobran muchísimo dinero. En ese sentido, los salarios de los contratistas pueden alcanzar, en algunos casos, los $1.000 diarios. Imagínate, $1.000 diarios, ¿no? Una cifra muy apetitosa para un soldado de fortuna. Ahora bien, ¿está ese salario absolutamente justificado? ¿O qué trabajo realizan los empleados de esas compañías para cobrar sueldos tan altos? ¿No? ¿Qué es lo que hacen para cobrar tanto dinero? ¿No? Las tareas que desarrollan esos mercenarios desplegados en zonas de conflicto son muy variados. No solo se dedican, como hemos dicho, a combate puro y duro, ¿no? Aquellos que mueven películas, que algún documental, ¿no? Sino que sus funciones van incluso más allá. Por ejemplo, la actividad principal de muchos de ellos es la custodia y vigilancia de personalidades, lo hemos dicho, pues actuar como escoltas, ¿no? Pero siempre sin representar a ningún país, ¿eh? El acompañamiento de altos cargos, a grandes empresarios invierten mucho dinero por ciertos países del mundo. El control de la seguridad en determinadas instalaciones, como he dicho, ¿no? Poner un vigilante de seguridad, pero claro, en un país que está en guerra, entonces ya no es el típico vigilante de seguridad, ¿no? O simplemente la vigilancia de empresas o corporaciones privadas ubicadas en territorios siempre hostiles, ¿no? Otros se preocupan de cuestiones logísticas, por ejemplo, como por ejemplo el suministro de armas y material para el combate, claro. Si estás en un país X, ¿no? Pues ahí necesitas una especie de logística para enviar, pues eso, armas y material para el combate. Y finalmente están los grupos más destacados que se dedican efectivamente a hacer la guerra. Dentro de ese amplio concepto entran todas aquellas actividades propias de los soldados regulares, además de otros trabajos más sucios como relacionados con la labor mercenaria, interrogatorios, incursiones en territorio enemigo, emboscadas, etcétera, ¿no? Worldwide, esa empresa norteamericana, bueno, que está en territorio norteamericano, y el resto de compañías privadas desplegadas en Irán representaron la más pura privatización de la guerra, o sea, se puede hablar de una cosa híbrida, ¿no? Y es que detrás de toda esa nueva proliferación de soldados de fortuna se hallan unos intereses estrictamente económicos, siempre. Una guerra casi siempre es por motivos económicos, ¿no? Esto se debe a que para un Estado resulta mucho más barato contratar, ahí el término anteriormente dicho de contratista, los servicios de estas empresas para intervenir en una guerra que destinar recursos y fondos de su erario público, ¿no? De sus fondos públicos. Por poner un ejemplo, un empleado de una empresa privada inmerso en una guerra no se considera un soldado regular, como he dicho, por lo que si es capturado no se le aplican las leyes de la guerra. Eso significa que no puede ser repatriado. Imagínate que esas personas cobran un alto precio, pero claro, si les pillan en un país hostil, no se le puede aplicar, por ejemplo, pues bueno, las leyes de la guerra, que significa, oye, que tiene sus derechos como prisionero de guerra. No puede ser un prisionero de guerra, porque de hecho no representa ningún país. O sea que nadie va a negociar con él, ¿no? Eso significa no puede ser repatriado, ya que no lucha en nombre de ningún país. Y lo que es peor aún, puede ser condenada a muerte si la legislación del país donde ha sido capturada si lo establece. Cuidado, se la juegan mucho. Por tanto, en el caso hipotético de una posible muerte, la responsabilidad solo recae en la empresa privada, lo hemos dicho antes, que la tenía contratada, porque el Estado, que no tiene que hacer frente a una indemnización de por vida para sus familiares. O sea, como no es un soldado, es un soldado contratado, un soldado de fortuna que se dice, pues ningún ejército regular, ningún país se va a hacer responsable de lo que le pase, ¿no? En resumen, el ahorro para el gobierno de turno parece evidente, ¿no? Porque llegados a ese punto es completamente necesario hacer un pequeño inciso. Y es que hay que diferenciar muy bien entre la figura del mercenario y la del legionario. Eso me ha llamado la atención, ¿no? Porque ese último, el legionario, es un soldado que para ganarse la vida tiene que enrolarse en las filas del ejército de un país distinto al suyo. El ejemplo más conocido de este tipo de soldados es la Legión Francesa. Muchos hemos oído hablar de eso. Eso ya es un ejército regular, ¿eh? Que es una unidad militar que durante muchos años se ha nutrido de hombres que no eran franceses, pero que luchaban en nombre de presentación del país galo. O sea que tú podías alistarte a la Legión Francesa sin ser francés, podías ser de cualquier país, pero estaba regulado por una unidad militar francesa, ¿no? Esa condición es diferencia totalmente de lo que tenemos por mercenarios, que es, digamos, actúan por un
obviamente por dinero, eso está claro. Por eso, como hemos dicho anteriormente, esos no luchan enrolados en la disciplina de ningún ejército, ni por tanto representan las Fuerzas Armadas de ninguna nación, ¿no? En principio, un reciente estudio elaborado por el general del ejército estadounidense, David Maddox, pone de manifiesto que en territorio iraquí había prácticamente el mismo número de soldados de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, que de empleados de esas compañías militares privadas, o sea, mitad y mitad, ¿no? Sin embargo, aun conociendo estas duras condiciones laborales, donde cada día que pasa se juega en el pellejo, ¿no? ¿Por qué los mercenarios deciden formar parte de estas empresas privadas? ¿Por qué las prefieren a los ejércitos regulares? Lo hemos explicado, ¿no? Porque claro, las prefieren a los ejércitos regulares porque pagan más, ¿no? Básicamente son por dos razones. La primera, inevitable, la jugosa compensación económica, o sea, dinero. Y es que en unos pocos meses, realizando esas compañías, el mercenario puede conseguir todo el salario de un soldado regular de un año, imagínate. La segunda razón tiene que ver con una simple, la cuestión de oportunidades. En este sentido, los mercenarios suelen enfrentarse a ejércitos o grupos revolucionarios poco entrenados y mal preparados a nivel táctico y armamenticio, o sea, que suelen estar en una posición mucho más preparada que con una milicia pues que igual es sacada del pueblo y no están preparados como ellos, ¿no? Esa da una ventaja considerable a los soldados de fortuna, o sea, los mercenarios, generalmente formados e instruidos en tácticas militares y con una dilatada experiencia en situaciones de combate real, ¿no? Por tanto, la oportunidad de regresar a casa sano y salvo y con la cuenta bancaria llena de muchos ceros resulta muy apetecible. Pero hay que destacar que el fin que mueve a un mercenario siempre es el dinero. Sí, eso sería... Eso es obvio. Aunque, como he dicho, es utilizado por muchos países o gobiernos que lo pueden pagar, claro, por supuesto. Sin duda alguna, lo que comenta Sergio, el dinero, ¿no? Como objetivo principal, esas grandes cantidades, me imagino que de dinero, sí, porque sí. Por poco no se van a mover. No, por poco no se van a mover, está claro. Aparte de que esas empresas pues tienen que tener unas reservas de dinero también muy grandes, por si tienen que negociar a veces, o por si tienen que incluso pagar yo después pues, algunas cosas que han podido hacer sus hombres. Claro, que te contrate una persona quiere decir que vas a hacer bien tu trabajo, ¿no? También puedes hacer un desastre, ¿no? Entonces, tienen que ser empresas solventes para poder negociar si algo sale mal, ¿no? Sí. Sergio, hay que aclarar que se estaba escuchando un pitido de vez en cuando, pero ya le decimos a nuestros oyentes que es porque se están grabando las comunicaciones, no por otra cosa. Sí, si yo me pasan cosas raras, ya estoy acostumbrado. Oye, Sergio, el tema de las empresas contratistas, pues muy utilizados, ¿no? Muy utilizados por personas con poder, que tienen dinero, ¿no? Económicamente, y también por empresas, por organizaciones gubernamentales o que trabajen camufladas gubernamentalmente. Eso también, esos casos son comunes. Sí, o sea, normalmente quien puede pagar a estas empresas de mercenarios o soldados de fortuna, como lo queramos llamar, suelen ser gobiernos, porque claro, cobran una cantidad de dinero increíble y no van con maletines por ahí, sino que, como se ve en muchas películas, ¿no? Sino que se ingresan en paraísos fiscales, etcétera. Eso, ya tienen ya montado su sistema de pago y de cobro, ¿no? Claro, también hay una cultura mercenaria, ¿no? La biografía y el material audiovisual relacionado con el mundo de los mercenarios es muy extenso, ¿no? Sobre la figura del soldado de fortuna se han escrito ríos de tinta y se han filmado numerosas películas, como he dicho, ¿no? Incluso en los años 80 apareció una revista, esa que te comentaba, que se llamaba Soldados de Fortuna, con contenido específico sobre esos populares guerreros, ¿no? Entre comillas. En concreto, los primeros números de esta legendaria publicación de los años 80, de 1980, se anunciaban los propios mercenarios, ponían su anuncio, para poder ser reclutados e intervenir en operaciones que tenían lugar principalmente, como he dicho, en suelo africano en aquellos tiempos, ¿no? También en papel, aunque en formato de novela, el autor Porgy supo construir en la inolvidable. Hay una película, y sabes que no soy muy peliculero, que es buena, que se llama Los perros de la guerra, que es una historia ambientada en los años 60 y 70, que es cuando el mercenarismo cogió un auge y empezaba a conocerse, con un grupo de mercenarios como protagonistas cuya misión era derrocar una región africana que guardaba intereses comerciales para una compañía británica. O sea, nos fijamos, siempre que interviene una compañía de estas contratistas o de mercenarios, es por intereses geopolíticos, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, en aquellos tiempos por el carbón, por el petróleo, por recursos naturales, etcétera. En los últimos años, y sobre todo como consecuencia de la guerra de Irak y Afganistán, como he dicho, el tema de los mercenarios ha vuelto a la palestra de la actividad cultural.
Es el caso, por ejemplo, del libro Mercenarios, Guerreros del Imperio, de un escritor argentino que se llama Daniel Pereira, ¿no? En sus páginas, Pereira reconoce en el poder reciente de las compañías militares privadas. O sea, cada día van teniendo más poder y relevancia, capaces de crear ejércitos a la carta, o sea, ejércitos a la carta, y que han incluido a los tradicionales grupos de mercenarios que anteriormente se reclutaban de forma espontánea. O sea, antiguamente para reclutar a un mercenario, igual, pues, yo que sé, quedaban en una taberna y mira, y hacían los papeles, se presentaban ahí, se tomaban unas copas, pero ahora no, la cosa es mucho más empresarial, mucho más seria, ¿no? Entonces también podemos hablar, pues claro, el surgimiento de estas empresas privadas de seguridad, ¿no? Que antes, como te digo, pues se reclutaban, pues yo que sé, a pie de campo, en un momento dado, ¿no? La incursión de estas empresas de seguridad privada en asuntos militares y seguridad se debe a muchas causas. En primer lugar, la multiplicación de guerras y conflictos armados de ámbito nacional, surgidos después del fin de la Guerra Fría. O sea, cuando termina la Guerra Fría, pues esas empresas salen mucho más, ¿no? Sin la intervención ideológica de las dos antiguas superpotencias, como sabemos, Estados Unidos y Irak Sur, ¿no? Es una de ellas fundamentalmente. En general, los estados en los que se producen estos conflictos son débiles, no controlan una gran parte del territorio y a menudo están a punto de derrumbarse. En esta situación, los estados que antes recurrían a Estados Unidos o la comunidad internacional, ¿no? Claro, es eso. Pues no se va a mezclar un estado, Estados Unidos o cualquier otro país y pues enviar estas empresas de seguridad privada, de seguridad que se llaman ahora, pues sale caro, pero a la vez sale más barato porque no implica al país y claro, ante la ONU, pues si tú no has estado, técnicamente, pues no tienes que dar muchas explicaciones, ¿no? Los mercenarios, como hemos dicho, han existido siempre, pero a lo largo de la historia ha habido dos grandes tendencias. La utilización de los ciudadanos para la guerra, como hicieron el Imperio Romano, pues decimos, eso tiene su historia, y la mayoría de los países después de la Revolución Francesa, y la utilización de mercenarios, como hicieron Aníbal, el gran conquistador, y las ciudades italianas del Renacimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a surgir empresas privadas de mercenarios. O sea, casi todo en el mundo, eso de que hablamos de servicio de inteligencia y de ese tipo de guerra civil y todo eso han pasado a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Asimismo, durante el proceso de descolonización que se produjo en las décadas de los 60 y 70, como hemos dicho, las antiguas potencias coloniales, para salvaguardar sus intereses comerciales, particularmente, como dijimos, en África. O sea, las primeras compañías o los primeros mercenarios actúan mucho en África, ¿no? Se sirvieron de mercenarios para luchar contra los movimientos de liberación nacional que reivindicaban el derecho de libre determinación de los pueblos. Después los mercenarios han continuado actuando esporádicamente en algunos países, más o menos armados, ¿no? Pero el fenómeno de las empresas privadas de seguridad no se desarrollaría hasta 1989 con el fin de la Guerra Fría. O sea, se disuelve la URSS y entonces ya se desarrolla más esta empresa de seguridad privada. Actualmente se estima que existen alrededor ojo al dato, de 300.000 empresas privadas militares o de seguridad que generan en torno a 150.000 millones de dólares anuales a través de sus contratos, frente a las secretas y las reservas de los mercenarios tradicionales, ¿no? Muchas de estas empresas disponen de, como hemos dicho, de portales de Internet, que tú me has preguntado cómo contratar con ellos, de servicios de relaciones públicas y de documentación destinados a la prensa y a futuros clientes. O sea, hasta tienen con gabinetes de prensa y un protocolo para enviar a futuros clientes que ellos quieran potenciales, ¿no? Estas sociedades, empresas, ofertan en el mercado internacional servicios muy diversificados, ¿no? Llevando a cabo a operaciones, como he dicho, de logística, mantenimiento de orden público, o sea, pueden ser policías de pega, que se llaman, ¿no? Pues tú quieres controlar una zona, pues lo metes ahí, pues, como he dicho, pues de policías subcontratados, de asistencia, asesoría y seguridad militar también, para entrenar a ejércitos de los países pues menos desarrollados, entrenamiento, capacitación e formación militar, inteligencia militar, etcétera. Actividades y funciones que están tradicionalmente reservadas a ámbitos de la policía y del ejército, ¿no? También proporcionan seguridad a más de 100 países. Oye, ojo con el número, ¿no? 100 países en el mundo hoy en día están asesorados o proporcionan seguridad estas empresas contratistas, ya sea a través de sus propios empleados, mediante la captación de personal local o en algunos casos en los teatros de operaciones al lado de las fuerzas militares regulares. O sea, pueden combatir paralelamente con el ejército de un país, ¿no? Estas nuevas empresas están legalmente constituidas, poseen personal jurídica y disponen de recursos humanos importantes. Claro, manejan mucho dinero, como hemos dicho. Así que como de un material eficaz y de bandos experimentados que provienen de la élite de las más prestigiosas instituciones. Sí, sí, o sea que lo tienen bien estudiado y bien montado, que se dice, ¿no? Bien estudiado y bien montado, Sergio. Sí.
Me imagino que tengas más cosas que comentarnos de las empresas contratistas. Sí, pues ahora viene el tema que más nos gusta aquí, ¿no? Que es el tema de ex-espías en empresas contratistas. O sea, igual que contratan soldados pues para disparar o para vigilar o para lo que fuese, o para entrar en combate, estas empresas contratistas también pueden contratar ex-espías, ¿no? Y hay una empresa que llama la atención, que es Black Cube, que es la agencia de espías más polémica del mundo, que llegó incluso a Madrid, ¿no? Y me explico un poco. Black Cube es una agencia privada de inteligencia israelí que monta operativos en todo el mundo. Usa empresas pantalla y agentes que fingen ser ejecutivas para recopilar información. O sea, como los israelitas sabemos que su servicio de inteligencia del Mossad, pues no estamos diciendo que sea el Mossad, sino que es una empresa israelita, ¿no? Por ejemplo, esa empresa que se llama Black Cube espiaron a las mujeres que denunciaron a Beir y los asesores de Obama. Eso sí, niegan que les contratara Puigdemont, el famoso Puigdemont. Nunca hubo contratos. Esta compañía de agentes del Mossad, es una compañía de agentes del Mossad de Israel, desembarcó en Madrid y ya tienen oficinas en Tel Aviv, Londres y París, ¿no? Un tal Soma se reunió en un restaurante de Roma con dos empresarios chinos que querían contratarlo para invertir en el negocio de los seguros en Italia. Antes de la cita, el bloque italiano había investigado a sus potenciales socios chinos, su web, sus redes sociales, su agenda de visita, para saber cómo se disponía a negociar. Y todo parecía en orden hasta que lo pillaron, que todo era un engaño. O sea que también los contratan, como hemos dicho, como agentes de inteligencia, ¿no? Agentes de inteligencia sin pertenecer a ninguna agencia de inteligencia gubernamental, ¿no? Sí, y esa es la sede de Black Cube, que es como se llama esa empresa que tiene, como decimos, está en Madrid, en Madrid, en Londres, en París, pero su sede está en Tel Aviv, ¿no? En Israel, ¿no? Lo que se dice que esa empresa es muy claro. Sus clientes son grandes empresas, magnates y gobiernos. Pueden cobrar en 4% de dinero recuperado en una operación, porque se dedica mucho a negociar, ¿no? Que decimos, bueno, pues vamos a negociar, pues nos pedís esto, nosotros hacemos eso, o sea, son expertos, ¿no? Sí. Yo digo Black Cube, una empresa muy reconocida en este mundo de mercenariado, ¿no? Pero dentro de agentes de ex-agentes de inteligencia. También dice que nos arrepentimos de haber aceptado según qué casos cuando descubrimos los abusos que son demasiado tarde. Eso es lo que manifiesta una fuente cercana. Claro, es una marca muy presente en un sector, en la denominada inteligencia comercial o espionaje industrial, ¿no? Que según publica la revista Forbes, en Israel, con datos de una consultora, mueve 80.000 millones de dólares en el mundo. Eso es muchísimo dinero. La forma de operar de Black Cube es la siguiente. Analistas con conocimiento de derecho, psicología y finanzas, o sea, especialistas, trazan perfiles psicológicos de las personas que pueden tener información relacionada con el caso que se les encargue, o sea, que se lo trabajan bastante. Ese proceso dura alrededor de 40 días, cualquiera de ellos, un empleado despedido, una secretaria de su jefe, etcétera, puede ser clave en un momento adecuado. Ellos buscan la persona más vulnerable para sacar la información, ¿no? El factor humano, dice, siempre es determinante, o sea, aquello que llamamos de UMI, ¿no? A continuación se inicia la denominada operación de campo. Muchos han sido espectaculares, como la puesta en marcha de un dispositivo que incluyó un jeque árabe escoltado por limusinas y un séquito de 60 personas. El propósito era que un objetivo deseoso de hacer negocio con petrodólares hablara sobre un dinero oculto en todas las operaciones de Black Cube durante una media de 3 meses. Lo primero que hace Black Cube cuando un cliente quiere contratar sus servicios es investigarlo. O sea, obviamente, pues son muy profesionales, no hacen casos de dinero negro o procedentes de mafiosos. Es un punto a favor, no lo sé, pero no hacen casos de que es verdad, de dinero negro, o parecen de mafiosos. En ese punto se ve que son muy legales, ¿no? Una vez pasada ese pita hay que hacer un control de conflictos de intereses para que no case perjudica a los clientes. Claro, estamos hablando que se mueven a través de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues encontrarse con los intereses pues contrapuestos, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas más de un caso les ha salido muy caro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay cosas que a veces no pueden descubrir nunca. Lo que sí, esa empresa israelí dice que nunca trabajarían para un enemigo declarado del Estado de Israel. Eso lo dice un agente de inteligencia de esa empresa, ¿eh? Y ya se arrepiente de haber cogido muchos casos, pero bueno, siempre pues suelen salir para adelante, a veces no pegan 2 giros, como se puede pensar, sino que a veces pues pueden hasta llegar a negociar, ¿no? Sí. Vamos a ver, Sergio, una noticia referente al pasado año que la publicaba France 24 Horas.
y que decía tal cual que Meta, la empresa matriz de Facebook, anunciaba la desactivación de 1.500 cuentas ligadas a empresas de cibermercenarios acusados de espiar a activistas, a disidentes y periodistas en todo el mundo, fíjense. Fíjense, las cuentas suspendidas de Facebook e Instagram fueron vinculadas a 7 empresas cuyos servicios van desde el acaparamiento de información pública hasta el uso de perfiles falsos para construir confianzas con sus víctimas o incluso el espionaje digital a través de ataques de ciberdelincuentes, vamos. Pues esta empresa Meta reveló planes para alertar a unos 50.000 personas que podrían ser blancos de espionaje en unos 100 países. Bueno, para no extenderme mucho más, para que ustedes entiendan, las empresas aseguró que habían eliminado cuentas ligadas, pues entre ellas a la que se está hablando, Black Cube, como entre otras, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas mayores. Sí, o sea, son, como te digo, lo hemos dicho antes, hoy en día en el siglo XXI, pues claro, son más híbridos en esto, ¿no? No solo es cuestión de invadir países o zonas, sino que lo pueden hacer a través de la red y cuando se trata de espionaje industrial, ¿no? Como he dicho antes, pues a través de la red, pues lo has dicho muy bien, yo he dicho todas estas redes sociales y es verdad, pues se mueven con perfiles falsos en Facebook, muy elaborados, muy trabajados, y de esta manera pues pueden introducirse o contratar con personas que les puedan sacar información que trabajan pues para la empresa X, ¿no? Que ellos quieren pues investigar o denunciar, que su cliente quiere denunciar. Entonces pues sus agentes de inteligencia, en este caso en una cuestión OSINT, de puertas abiertas o incluso un poco cerradas, pues los van de alguna manera, como tienen especialistas en psicología, etcétera, etcétera, y en sociología, pues de alguna manera los están seduciendo, de alguna manera poniéndose a su lado y de esta manera te pueden sacar información de la empresa esa que quieren investigar, y claro, utilicen perfiles de Facebook, de Instagram y de Twitter y todas las redes sociales que haya. Lo que pasa es que es verdad que Facebook desactivó unas cuantas, sí. ¿Bajo qué presiones? Pues no lo sé, pero la deshabilitó, sí. Amigo Sergio, ¿le damos paso a las preguntas o todavía tienes material? Sí, tanto. ¿No? ¿Sí? Bueno, tengo material, pero podemos darle paso a las preguntas. Vale, porque Raquel Alonso ha lanzado un par de preguntas bastante interesantes y bueno, nos da ya las buenas tardes a todos. Y dice, pues menos mal que Raquel dice que no puede intervenir mucho porque nos ha mandado un par de preguntas suficientes para el programa de hoy. Y si ustedes están oyendo los pitidos, ya les digo que no es ni CL Radio ni Sergio Farra, es directamente que lo están grabando, están pinchando el programa de hoy. Bueno, bromas aparte, dice, me encanta la pregunta, dice, ¿dónde está la línea roja entre la legalidad e ilegalidad de estas empresas? Claro, es una buena pregunta porque estas empresas se mueven mucho en eso que llaman los juristas la alegalidad, o sea, que no es legal ni es ilegal, ¿no? Y siempre intentan cubrirse, pues como te digo, pues en paraísos fiscales, ellos nunca representan ningún gobierno de Estado y es muy difícil de probar, entonces pues claro, lo legal o ilegal y más en una zona de conflicto, pues es muy difícil de demostrar. Lo que pasa es lo que he dicho antes, ¿no? Que si no llevan, si son capturados por alguien y no llevan ninguna bandera, ni ninguna acreditación de un ejército regular como es el norteamericano o de muchos que se mueven por el mundo en Naciones Unidas, pues claro, a esa persona pues se encuentra sola ante el peligro que se dice, ¿no? No pueden acusar a esa persona, o incluso la persona puede hablar que trabaja en una empresa, pero no pueden acusar a ningún gobierno o Estado, puesto que no directamente no es un soldado regular. Sí. Ahora, que se mueven en ilegalidades, yo creo que por supuesto que sí, desgraciadamente sí. Bueno, también Raquel nos hace alusión, Raquel, que le preguntan en el chat que qué tal fue el cumpleaños de David. Raquel, te vamos a pasar el contacto por privado y directamente se lo pregunta a él. Pero bueno, no, me imagino que súper bien. Yo estuve en el cumpleaños y fue increíble. Dice, ¿y el corresponsal dónde está? ¿Quién es el...? Ay, mi madre, es verdad. Oye, nosotros llegamos a enviar a José Luis a algún lado porque no me acuerdo. Es verdad que es de José Luis. Por aquí no ha aparecido hoy. No sé si está en alguna misión especial o... Sí quedó en Corea, no puedo salir. No, había salido, ¿no te acuerdas? Había salido. Lo que pasa es que yo creo que vamos, se pidió a otra...
Mire, me dice realización que está por aquí ya apareció. Vale. No, que está poniendo realización. Realización es que le gusta. Sí. Nos ha puesto la foto de José Luis de su última intervención, cómo se camuflaba. Sí, y tanto. Oye, dice... Insuperable. Sí, eso fue, vamos. También pregunta Raquel por aquí, dice, ¿ganarán cantidades enormes de dinero? Mucho. Estamos hablando pues que un trabajador, sí, no deja de ser un trabajador, puede ganar $1.000 al día. Sí. O más, depende el cargo que tengas, como todas las empresas, ¿no? Que estás de fusilero, o estás como si estuvieras en un almacén, o estás de ejecutivo de esa empresa, o sea, puedes ganar miles de dólares al día, ¿eh? Sí. Sí, bueno, no digas... También se lo cobran. Sí, que no digas mucho el dinero aquí, Sergio, que se pasa alguno para mercenario rápidamente. No, porque ya te digo, esas empresas no cogen a cualquiera, o sea que la gente no se anima a hacer esas barbaridades, porque normalmente, a ver, tienes que ser una persona muy especialista y demostrar muy bien el perfil que ellos quieren, que no es un perfil de aquellos salvajes, no, a ver, y más hoy en el siglo XXI, pues ya te digo, contratan muchos especialistas en psicología, sociología, ingenieros en informática, y bueno, personas con mucho talento que se pueden mover también por las redes sociales, que es donde sacan la mayor parte de la información. Otra cosa es actuar en terreno, entonces sí, ya sería un perfil más guerrero, ¿no? Sí. Un perfil más guerrero, pues también nos pregunta Raquel, vamos, que se hace la pregunta, seguramente que les tendrá que compensar el riesgo que corren. Claro, es que también corren mucho riesgo. Yo los principales, a ver, si son detenidos o capturados, no se les puede aplicar aquello de refugiados, de prisioneros de guerra. Puesto como no pertenece a ningún ejército, pues bueno, es una persona que está ahí, que saben que está por dinero y por lo tanto, pues bueno, pues tratarlo como un criminal, un criminal común, ¿no? Sí. Y si hay pena de muerte en ese país, pues lo pueden fusilar, como que dice, o quitarle la vida. Sí. Se gana mucho dinero, pero se arriesgan mucho, claro. En serio, es que una vez que salgamos aquí, por ejemplo, de territorio español, sí. ya la vida empieza a devaluarse. Exactamente, ¿no? o hablemos del territorio norteamericano, ¿no? Que son los que más usan ese tipo de empresa, pues si te viene a un país, yo qué sé, pues de Oriente Medio, de Oriente Próximo, pues claro, si te pillan ahí, tú no representas a Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, representas a una empresa que tú dices que, bueno, demuéstralo todo eso, pero claro, han pillado a una persona solo, a un grupo de personas, y normalmente se le aplicará la ley criminal, o sea, el código criminal de ese país, sí, y lo tratarán como un terrorista, como poco, Sí. Como poco. Nos pregunta también Raquel que si los eligen voluntariamente o son ellos los que se incorporan o los que quieren estar en esas empresas. Bueno, hay un poco de todo, dicen. A ver, hay gente que se ofrece, pero normalmente también ellos tienen una especie de rastreadores que van viendo por personas que puedan tener esas habilidades o capacidades o currículums que se envían hace tiempo, ya no lo necesitan, porque claro, esto es como todo, ¿no? No deja de ser una empresa y que actúa como un ejército privado, pero actúa como un ejército, cuidado. Entonces necesitan diferentes tipos de perfiles. Hemos hablado de un fusilero, que puede ser intervenir en un conflicto armado, pero también hablamos de ex agentes de inteligencia con mucha experiencia, que bueno, que les pueden proporcionar información a esa empresa y reducir costos y reducir vidas humanas y conseguir el objetivo por el que son contratados por el cliente. Cada digo que puede ser un Estado o puede ser esos típicos super mega millonarios del mundo, pues si quieren invertir o incluso pues derribar la competencia sin pegar un tiro, pero bueno, de una manera pues cibernética, ¿no? Y hoy en día hay muchos ataques, como sabemos, hay muchos ataques cibernéticos, no incluso en empresas privadas y hay incluso gobiernos, ¿no? Por ejemplo, se habla, y esto es de notorio público, que Donald Trump ganó las elecciones a Hillary Clinton porque un equipo, que hablaremos un poquito, un equipo de informáticos influyó en las elecciones norteamericanas, ¿no? Un equipo ruso, por decirlo de alguna manera. Influyó para que Donald Trump pudiera ganar las elecciones. Y eso se comentó muchas veces por televisión y por las noticias, ¿sí? Por poner un claro ejemplo, sí. Uy, la ciberguerra que está ahí, la tenemos en el día a día. Continuamente sí. Ataques por todos lados y... Por todos lados. Y que hay... Muchas veces que vimos...
Sí, sí, dime, perdón, Que perdón. hay, que hay empresas como las que se han nombrado hoy aquí, Sí, sí, pues sí, sí. que están ahí en los medios de comunicación y saltan en noticias escandalosas, ¿no? A nivel internacional. Exactamente, exactamente. Pensamos que vivimos en un mundo, me quiso decir sí, pero que hay empresas que pueden, digamos, privadas, en principio privadas, ¿no? Que pueden desestabilizar la balanza económica, comercial de muchos países, ¿eh? Por ejemplo, podemos hablar de una que se llama Wagner, perdón, que es un grupo de mercenarios rusos a la caza de guerras mundiales. Imagínate, esa organización cercana al Kremlin permite a Putin, a Vladimir Putin, entrar en un entorno extranjero, altamente hostil, con un riesgo mínimo y aprovechar las oportunidades políticas y económicas. Operan en la sombra y al margen de la ley. Wagner es un ejército de mercenarios privados involucrados en múltiples conflictos activos en el extranjero y con estrechos vínculos con el gobierno ruso, lo que decimos, ¿no? Organizaciones internacionales apuntan a un empresario muy conocido ligado a Vladimir Putin como principal financiador del grupo. El Kremlin niega cualquier asociación, claro, y responsabilidad sobre las operaciones del grupo paramilitar. Como si preguntas al gobierno de los Estados Unidos si envió mercenarios a Irán o, perdón, a Irak o a Afganistán, lo negarán, ¿no? Esa empresa Wagner aparece por primera vez en Ucrania, fíjate tú, como vamos enlazando con la actualidad de hoy en día. Esa empresa aparece en Ucrania en el año 2014. En ese entonces el Kremlin necesitaba librar una guerra encubierta, mantener una buena imagen dentro del país y mitigar la repercusión internacional y una violación de la soberanía del país vecino. O sea, fíjate si viene de lejos el conflicto que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, ¿no? Al utilizar lo que ellos llaman voluntarios, entre comillas, en Ucrania, Moscú redujo el número de personal de servicio activo y camufló su presencia al inicio del conflicto. Eso es, o sea, si envías, por ejemplo, esas empresas de contratistas mercenarios, los envíe Moscú, los envíe Estados Unidos a cualquier país, es lo que hemos dicho, no representan a ese país. Eso no quiere decir que hagan el trabajo sucio para ir despejando campo, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, el uso de mercenarios es una táctica con profundas raíces en la historia rusa, sobre todo durante la Guerra Fría. Que sabes que tanto me gusta a mí, ¿no? Esa empresa Wagner ha funcionado desde entonces como una rama no oficial del ejército ruso, según el Departamento de Estados Unidos. Sus comandantes vuelan a Siria en aviones militares rusos, reciben tratamiento en hospitales rusos y trabajan junto a las fuerzas del Kremlin en operaciones de combate. O sea, que esos hombres y mujeres, supongo, que tienen, pues tienen el apoyo del apoyo norteamericano en un contrato no escrito, pero bueno, si tú eres herido en combate, pues nosotros te curamos, tranquilo. O sea, nuestro hospital de campaña te va a curar, ¿no? Claro, todo eso, el secretismo que rodea a esta empresa Wagner hace difícil determinar el número de miembros y capacidades. O sea, esa empresa está muy dada al secretismo, ¿no? Se calcula que hasta 10.000 personas han firmado un contrato como combatientes de Wagner de 2014. La mayoría de ellos son de origen ruso, pero el grupo también incluye a ucranianos. O sea, imagínate, ¿no? Las redes informales y los grupos de veteranos del ejército ruso ayudan a reclutar candidatos. Si me habla de reclutar, pues bueno, algunos veteranos del ejército, en este caso de Wagner, del ejército ruso, pues ayudan a hacer de intermediarios para reclutar candidatos, pues no sé, de un perfil de unos 30 años, con experiencia militar, etc. Los aspirantes acuden a la base de Wagner para que sean evaluados y si son aceptados firman contratos renovables de corto plazo de 3 a 6 meses. O sea, lo que decíamos antes, no cogen a cualquiera, eso o sea, hace demostrar que tiene experiencia o en combate o en logística o en inteligencia militar, etcétera, etcétera. Pero que trabajarás para una empresa privada, no representarás a ningún país. Aunque en el fondo sí que lo hagan, ¿no? Porque claro, está contratado en este caso por los rusos, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Raquel también nos estaba haciendo alusión, antes hacía alusión al tema si se incorporaban voluntariamente o pedían solicitud para entrar y también nos hace alusión en esta ocasión para la preparación, ¿no? Me imagino que estas personas no entran sin nada, ya estarán muy preparados, como nos ponía también aquí el amigo Manuel Gracia. Sí. Que creo que lo vi, o no, ahora ya no sé si era Manuel Gracia. Bueno, que nos ponían que también muchos de ellos tiraban de ya que hayan sido militares, ¿no? Sí. Y Raquel, que menos mal que no tenía tiempo, que tenía mala conexión para seguir haciéndonos preguntas, dice, ¿se utilizan dentro de los países para combatir amenazas como el terrorismo, por ejemplo?
Sí, sí, a veces se utilizan, sobre todo esta empresa que he nombrado ahora, Wagner, pues la ha utilizado pues, en Ucrania, que es una empresa que sucede en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, pues Rusia pues tiene dentro de sus repúblicas muchos estados que no comulgan con las intenciones de Vladimir Putin, por ejemplo, o no puedes comulgar con muchas que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues claro, pues sí que utilizan a ese tipo de mercenarios, de soldados de fortuna, como se le quiere llamar, pues para hacer un poco el trabajo sucio y despejar un poco el terreno para que después puedan hablar a nivel diplomático. O sea, de alguna manera cambian el escenario sin entrar en él. Técnicamente. Técnicamente, todo. Claro. Como pone Manuel, gracias, cuidado que estos temas hay que cogerlos con pinzas, ¿eh? Hay que hablar con pinzas de todo, de lo que estamos hablando hoy. Oye, que una cosa, que también tenemos que enviar, pues felicitaciones primero para La Gomera. Allí tenemos a una amiga de esta casa, que ya ha estado también aquí en alguna que otra entrevista, y desde aquí pues le mandamos un abrazo a Nani, que es su cumpleaños, y también a otro gran amigo de esta casa, Enrique Castilleira, un gran profesional del mundo de la seguridad, que también cumple años. Felicidades a los dos y esperemos... Felicidades, y que nada, que nosotros pues estamos aquí a vuestra disposición, que si nos queréis invitar a algo, no solo a mí ni a realización, sino a todos los seguidores de CL Radio, pues... Sí, yo cojo el avión y vengo rápido también, ¿eh? También, nosotros nos incorporamos allí donde haga falta, ¿eh? Si no, tú como buen asesor de empresas, creo que el viaje lo tienes garantizado, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. yo soy muy sencillo, con un contradito me conformo yo. Bueno, ya no... Se acaba mejor, pero bueno, con un cortadito me conformo. Bueno, nosotros somos más exigentes, ¿eh? Lo del cortado, eso está bien, pero llegado a este punto ya, creo que no. Oye, mira, dice Manuel Gracia, dice, ando bastante perdido, pero tengo entendido que son elegidos preferiblemente con cierta experiencia militar y que luchan o participan en conflictos de muy diversos tipos en un beneficio económico personal, sin preferencias exclusivamente ideológicas, políticas, religiosas o de interés de empresas particulares, según tengo entendido. No lo vuelvo a poner para que quede bastante claro. Sus prestaciones económicas pueden oscilar entre $850, ojo, $850 al día, a los $18.000 al mes. $18.000, bueno. Sí. Por supuesto, esto es relativo, dice, y puede oscilar bastante según las circunstancias. Buen apunte del amigo Manuel Gracia, que pues sí, buen conocedor de los temas que tratamos aquí en CL Radio. Sí, muy bien visto, de lo que he comentado yo al principio, ¿no? Que pueden, él ha dicho 850, yo he dicho 1.000, bueno, siempre hay un más menos, ¿no? Pues esas personas, pues contratadas como estos servicios, pues pueden ganar estas orbitantes cantidades de dinero, pero bueno, también tienen a ver sus pros y sus contras, por supuesto, sí. Pero sí que es verdad que ganan mucho dinero y más depende de donde te envíen y lo que tengas que hacer, lo que decimos, ¿no? Pues sí, te pueden contratar como guerrillero o te pueden contratar, como hemos dicho, como experto en inteligencia o en logística o como hacker informático incluso, ¿no? O sea, es que claro, estamos en el siglo XXI y claro, las guerras o los conflictos bélicos van cambiando, ¿no? Y sobre todo, pues eso, los estados como Rusia y Estados Unidos, sí que es cierto que utilizan mucho estos tipos de empresas pues para hacer ese trabajo sucio, o como digo, ir abriendo pasos. ¿Esto les cuesta un dinero? Sí, les cuesta mucho dinero, pero después lo amortizan porque delante del mundo, pues ellos no han sido, ha sido una empresa, bueno, un ejército que ha entrado ahí y que ellos pueden decir que desconocen, porque esos contratos son contratos muy blindados, se pagan entre paraísos fiscales, olvidemos de los maletines, igual hay algunos, sí, de esos que llevan mucho dinero, pero normalmente lo tienen muy bien, una estructura muy bien hecha, sí, porque son auténticas empresas, sí, gestionadas como cualquier empresa, sí. Pues Sergio, también Raquel hace una pregunta interesante, que me imagino que sí, pero... A ver, me da miedo. Sí, no, pero es buena. Dice, sí, ¿incorporan mujeres también? Me lo estoy pensando. Hombre, supongo que sí, incorporan mujeres. Como todos sabemos, hay muchos ejércitos que utilizan a la mujer como soldado, como oficial o como fuese, ¿no? Incluso experta en informática y en guerrillas. Sí, por supuesto. Y necesitarán mujeres, por supuesto.
Sí, se lo está pensando, dice. Bueno, a ver, como aquí digamos los sueldos, ya. más de uno y una se anima, eso seguro. Después se hacen Sí, mercenarios y sí, mercenarias no. y vamos a tener problemas aquí. No, y aparte como son empresas también tienen sus administrativos y administrativas y como hemos dicho, pues sus personas que van por el mundo en plan, pues ejecutivos, hombres y mujeres que van para reclutar, o sea, la cosa, a ver, tienen toda una infraestructura muy montada antes de llegar a aquello que se dice, pues a la resolución final que sería, pues entrar en un país que hostil o no, para sacar esa información o esos beneficios, pues antes hay todo un protocolo, pues como decimos, desde la reclutación, pasando por analizar los perfiles, a ver que tampoco cogen a la primera persona pues que es súper violenta, no, eso no les interesa, ¿no? Porque pueden encontrar de ellos, ¿no? O sea, son personas profesionales, como ha dicho antes el otro compañero que ha hecho la pregunta, pues sí, con experiencia militar, si es de ser un conveniente, con experiencia en servicio de inteligencia, de trabajar para obtener información, y con experiencia informática, muchas hacer de hacker, ¿no? Que también se pueden hacer ciberataques, por supuesto. Sí, o sea, si tú eres panadero, por ejemplo, con muchos respetos, o electricista, lo que fuese, pues no te vas a hacer mercenario en principio, ¿no? Supera que te cojan para mantenimiento, ¿no? Pero bueno, es raro, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Serio? ¿Cómo que no? O ¿Cómo que sí, no? no lo sé, igual sí, igual envías un currículum y te cogen, yo no lo sé, a ver, yo digo por lo que me informo, ¿no? Pero sí, normalmente tiene esa experiencia militar, que seas una persona muy disciplinada y que hagas pocas preguntas, claro, por supuesto. Pocas preguntas. Sí, Pues no creo que, bueno, no sé, para cobrar lo que cobran ellos, no sé si a lo mejor te van a tener que hacer, no sé. sí, sí. Yo me imagino que, bueno, que también esto es un juego de confianza donde pues muchos de los que trabajan en esas empresas contratistas pues serán ya, como bien comentaba Sergio, Sí, a lo largo de todo el programa, ¿no? claro, Colaboradores, pero fíjate, militares, sí, etcétera. sí, claro, hay de todo un conjunto de perfiles, sí, 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 sí. Pero claro, cosa que hemos hablado de Wagner, que es una empresa rusa, ¿no? Digamos, por decirlo de una manera, pero hay otra que es norteamericana, que es Blackwater, que son los secretos del ejército de mercenarios y ejecutores más duros del planeta, dicen. Es una empresa que ha tenido tantos nombres como países en la que ha operado, desde Cheservis hasta Academy. Ese último en honor del grupo que formó Platón en la antigua Grecia, ¿no? Los jardines de Academos, ¿no? Una visión romántica un poquito de todo eso. La realidad, sin embargo, esta empresa de Blackwater es que para el gran público siempre será conocida con ese nombre, ¿no? La compañía de seguridad privada internacional, esa es norteamericana, ¿eh? Bueno, es norteamericana, está en territorio norteamericano, cuidado, cuyo reuso evoca a los condotieros italianos de la Edad Media y moderna, a pasear además sus fusiles de asalto por los conflictos más sangrantes que ha mantenido Estados Unidos en el siglo XXI, como hemos dicho, desde la guerra de Irak hasta la más reciente y alumbrada por la actualidad en Afganistán, ¿no? Todo ello con un equipamiento que sería la envidia de aquellos soldados de pelotón y combatientes, ¿no? Desde vehículos blindados hasta gigantescos aviones de transporte. O sea, son empresas privadas que pueden construir helicópteros, pueden conseguir carros de combate, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que queda muy claro es que la palabra mercenario se queda muy corta para Black Butler, ¿no? Sus operadores son mucho más. Hacen a las veces de guardaespaldas, como hemos dicho antes, de soldados de fortuna, de asesores e incluso de miembros de las fuerzas especiales de conflicto. Entrenan a otros ejércitos pues menos dotos en el combate, ¿no? Los más escépticos solo tienen que rememorar la noticia que se publicó en el 2009, un periódico muy conocido, cuando la caza del líder de Al Qaeda suponía una verdadera molestia para el gobierno de Estados Unidos. La CIA, la misma CIA, contrató a los mercenarios de Black Baker para matar a Osama Bin Laden. O sea, recordemos en un programa hablamos de eso, ¿no? Que pasaron 7 años de los atentados del 11S en 2001, 7 años en encontrar a Bin Laden, ¿no? O sea, era tanta necesidad de encontrarlo que ya no se escondieron y dijeron, bueno, vamos a contratar personal mercenario para encontrar a Osama Bin Laden, ¿no? El titular, sin duda, solo era la punta del iceberg, como bien explicó una corresponsal que dio esta noticia en el grupo de reportaje. La gente quería se contratar personal para lanzar un programa de asesinato selectivo de líderes talibanes. O sea, es una especie de, digamos, de guardia pretoriana moderna, ¿no? O sea, cogen a los mejores, en plan contratados, pues para hacer misiones, pues casi, no diría imposibles, pero sí, difíciles, ¿no? Sí, 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 sí.
Misiones difíciles. Aquí sí que tenemos misiones difíciles en CL Radio, amigo Sí, Sergio. sí, Como cada semana temas interesantes, en esta ocasión pues las empresas, ¿no? Esos mercenarios que se esconden en empresas ahí. sí, los mercenarios del siglo XXI, sí, sí, sí. Eso. Sí. Sergio, ¿algún apunte más para ir finalizando el programa? Bueno, como he dicho, pues está muy solicitado el perfil pues en especialista en redes sociales, como tú mismo has dicho en un artículo que me has leído, ¿no? O sea, que no solo es cuestión de saber manejar un fusil, sino de saber manejar nuevas tecnologías. Y entre ellas, pues, auténticos hackers que pueden ser contratados por estas empresas contratistas, porque, claro, para despejar camino hoy en día o para crear perfiles falsos, esto que decimos, ¿no? Y una vez recuerdo que me llegó un perfil falso de un marine, no sé qué, en mi propio Facebook, ¿eh? Obviamente, pues lo descartas y ya está, ¿no? Pero existen estos perfiles que de alguna manera quieren sacar información de donde sean, y algunos muy bien elaborados, ¿eh? Puede ser una persona aparentemente normal y corriente, son perfiles muy estudiados, ya te digo, por psicólogos, sociólogos, etcétera, gente muy preparada, esa gente de inteligencia, en decir que, bueno, pues quieren ganar mucho más dinero una vez han retirado incluso, y con toda su experiencia, pues bueno, pues son contratados por estas empresas, ¿no? Pero ya te digo, no solo en la cuestión del fusilero o la versión romántica que tenemos de los mercenarios, sino que la cosa hoy en día funciona de otra manera, es más híbrida, y ya te digo, pues lo que se busca también son muchos ingenieros informáticos o en telecomunicaciones, pues eso, que puedan de alguna manera hacer un poco de ciberguerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si antes enviaban pues, todo un comando de mercenarios a un país, como hemos dicho, en los años 60, en África, en Angola, por ejemplo, pues ahora si tienen que utilizar otro país, pues primero igual hacer la intervención en ciberguerra, ¿no? Incluso para anular instalaciones que tú sabes que se pueden hacer, de alguna manera, dejarlos sin luz, o anular infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sigo pensando, bueno, unos dicen que es un trabajo muy sucio y otros dicen, bueno, que es un trabajo necesario. Claro, esto es como todo en este mundo tan complejo que vivimos, ¿no? Sí, sí, sí. Que a veces no sabemos ni la mitad de lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda. No sabemos la mitad de lo que está pasando. Es que no tenemos ni idea, ni un 1% de todo lo que pasa. Exactamente. Yo insisto en la actualidad de esto que está pasando entre Rusia y Ucrania. Pues bueno, todo el mundo daba por hecho que había una guerra. Yo soy de los que pensaban que no habría guerra, y de momento no está habiendo conflicto armado. Probablemente pues sea una especie de presión pues para negociar por lo de siempre, ¿no? El dinero. O sea, en este caso los recursos naturales, en este caso el gas, que el señor Vladimir Putin pues quiere poner a un precio pues muy alto, y con esto nos servirán todo tipo de servicios que nosotros contratamos cada día, por la luz, etcétera, etcétera. O sea que al final creo que todas las guerras, a menos que en el siglo XXI, las vamos a pagar todos los ciudadanos a nivel económico, ¿no? Por mucho que lleguen a negociar, al final, imagínate, yo no se lo imagino, ¿no? Ese conflicto actual que hay entre Rusia y Ucrania, pues igual llegan a un acuerdo, yo no lo sé, ojalá no lleguen a un estado de guerra clásica, y lleguen a un pacto de, bueno, vale, pues te damos lo que pides, ¿no? Sin confianza, ¿no? Pero, claro, ¿quién va a pagar todas esas facturas? Al final pasa como el recibo de la luz, que ha subido tanto en este último año, pues todo se debe, por eso, a los recursos naturales, ¿no? Que cotizan cada día, o sea, la luz cotiza cada día como si fuera oro o plata o cobre, sí, 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 sí. En el fondo, todo nos lleva a esto, sí, 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 sí. Bueno, Sergio, nosotros que tenemos que ir finalizando ya la programación de hoy aquí en Cyber Day. Sergio, ¿próxima semana ya tienes preparado algo ahí en mente o...? Sí, la próxima semana, como vamos combinando una cosa con otra, explicando así casos más prosaicos, y la semana pasada he empezado a volver a tocar un poco de espionaje clásico, técnicas operativas del espionaje y servicios de inteligencia, así vamos combinando un poquito, ¿no? ¿Qué te parece? Venga, el espionaje clásico próxima semana aquí en Cyber Day. Bueno, Sergio, nosotros que ya esperamos preparar la próxima semana lo del juego, ese juego de poner algún personaje, que ya estamos ahí, realización. Es que cuidamos todos los programas que tenemos aquí, pero es que son muchos programas ya los que tenemos en CL Radio, y todos los queremos ir innovando y cambiando, y claro, y a veces pues bueno. Yo ya tengo el personaje definido, ¿eh? Sí. ¿Lo tienes? Sí. Sí. Vale, pues a lo largo de esta semana hablamos lo vamos preparando para la próxima semana, para que nuestros seguidores, la gente que sigue CL Radio un buen premio, sí.
Recuerden, un premio, le vamos a dar un premio porque la persona que descubre, pues, ese personaje que ya lo tiene definido nuestro amigo y colaborador Sergio Farra, y que lo tocaremos en espionaje clásico, ¿vale? Espionaje... Exactamente, sí, más clásico, sí. Vamos a ver, porque seguramente nos adentraremos dentro de otra nueva modalidad ya en el programa Cyber Day, que de hecho, Sergio, en otra ocasión vamos a ver si ya vamos también teniendo algún invitado contigo. Perfecto. En esta sesión, para que podamos tocar algún tema de actualidad o importante durante el mes, la semana o el propio día, ¿vale? Perfecto. Ya sabes que es un programa creado hacia una cultura de los servicios de inteligencia, pero bueno, que va compensado con otras muchas cosas que han pasado y que se han pasado y que igual pasarán, ¿no? Pero siempre lo controlamos desde una dinámica científica y que se pueda demostrar que de verdad funciona, no nos inventamos nada, como digo cada semana, ¿no? Sí. En ese mundo que parece que no es blanco ni es negro, que hay sus matices de grises. Sí. Oye, una cosa sí, no hay que perder de vista a Raquel Alonso, porque después de lo que puso aquí, veo que no. Se incorporaban mujeres, pero bueno, que incorporaban... Tiene sabiduría del tema, tiene sabiduría, sí. Sí, yo la veo bastante interesado con el tema de los mercenarios. Dice, me lo estoy pensando, y ha puesto unas gafitas de sol así y esa sonrisa. Hombre, yo creo que independientemente del género, la gente se puede echar currículum a estas empresas, digo yo, no sé. Según las habilidades que tengas, es como toda empresa. Sí. Bueno, Raquel, según las habilidades que tengas, ¿vale? Bueno, Sergio, que nos tenemos que ir, como siempre, gracias por estar otra semana más aquí, hoy hablando de estas empresas contratistas, mercenarias. Empresas del siglo XXI y que nada, y que la próxima semana pues nos vamos otra vez al espionaje clásico y vamos a ver si recopilamos, Sergio, que echo de menos en este espacio. Yo sé que hemos tenido un montón de programas y hemos hablado de tantas cosas, pero tocamos la máquina Enigma en su momento, tocamos también el polígrafo. Vamos a ver si podemos tocar algún aparatejo de espionaje. ¿Qué te parece? Perfecto, sí, me comprometo a ello, sí. Pues vamos a ver si tocamos algún aparatito también para que la gente sepa un poco, pues cómo funciona el mundo del espionaje y sobre todo, pues bueno, contándonos nuestro gran colaborador que de esto entiende un poquitito y cada día más de los servicios de inteligencia. Y tanto que sí. Pues nada, voy preparando el programa la semana que viene de espionaje clásico y como siempre, pues un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo y todos los oyentes, ¿eh? Pues nada, un fuerte abrazo, Sergio, te deseamos como siempre feliz inicio de semana, nos vemos aquí dentro de 7 días, ya vamos, yo ya quiero que lleguen esos días, ese lunes que viene ya para estar seguida aquí en Cyber Day hablando de tantas cosas. Espionaje clásico. Un abrazo, amigos. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, como todas las semanas, lo han escuchado hoy las empresas, los mercenarios del siglo XXI. Esas empresas ahí que están a la orden del día, ¿no? Para el espionaje. Bueno, próxima semana no se pierdan espionaje clásico y ya ven que ya le he dicho a Sergio que vamos a ir viendo algunos aparatejos, vamos a decirlo así, del mundo del espionaje y que aquí en CLR Radio pues hemos visto a lo largo del tiempo cositas muy interesantes y no sé si alguno se quiere animar que repasemos o que volvamos a traer a la actualidad algunos de los programas anteriores. Les recuerdo, hemos tocado la máquina, el polígrafo, hemos tocado la máquina Enigma, un montón de cosas, son tantas que ya ni me acuerdo yo, pero muchas cosas interesantes relacionadas con los servicios de inteligencia y que seguiremos trayendo aquí en este programa que todas las semanas, todos los lunes emitimos aquí en CLR Radio New Life. Bueno, nosotros nos vamos. Recuerden que a veces se me olvida la frase que tanto les gusta, que Pepi ya se la sabe, que Guillermina se la sabe, que Marcos Díaz Carballo se la sabe también, que Manuel Gracias se la sabe, Charo también. De hecho, ya me lo han dicho, he estado recientemente en otras islas y me dicen, me gusta la frase esa, me gusta. Pues sí, esa frase que siempre lanzamos aquí, que es el buque insignia de este programa Cyber Day. Recuerden, somos lo que continuamente hacemos. Nosotros nos vamos y nos vemos ya mañana
aquí a partir de las 5 de la tarde, que tenemos un montón de programas relacionados con la seguridad y las emergencias. Hasta entonces, pasen ustedes muy buena tarde y nos vemos mañana aquí en CELES Radio.